amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, Capablanca lo aconsejó y Carlsen lo aplica generalmente. Vamos a estudiar una partida entre Carlsen y Bashir Lagrave, una defensa grunfe en la que el blanco no saca mucho en la apertura, pero que gracias a su mejor desarrollo y rápida movilización del rey y su mayoría de peones van poco a poco incrementando su ventaja de espacio, reduciendo a la nada la posición negra. Una gran técnica que no debe dejar de aprender con esta partida, que comenzó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3 y D5, una defensa grunfe favorita de Maxime Bashir Lagrave. Carlsen respondió con C por D5, caballo por D5 y alfil D2, uno de los últimos gritos contra la Grunfeld. Otra alternativa que se ha jugado es E4 y entre ellos también han jugado unas partidas con esa variante. Pero siguiendo el encuentro, después de alfil G7, continuó Carlsen con E4 y el negro retiró el caballo a B6, con lo cual se presenta un ataque al peón de D4. Otra alternativa sería el caballo por C3 y alfil por C3, que igualmente deja al blanco con un fuerte centro de peones. Luego de caballo B6 siguió alfil E3, enroque corto, H3, con lo cual se evita una posible clavada en G4 tras el desarrollo de caballo F3. Siguió ahora E5. Otra variante que se ha jugado es caballo C6, pero el blanco tranquilamente, ante la presión al peón de D4, desarrolla su caballo a F3. Y aquí vemos la importancia de haber jugado a H3 para evitar la clavada alfil G4. Después de E5 siguió el desarrollo caballo F3 del blanco. Se cambiaron los peones en E4, E por D4, alfil por D4, caballo C6, ganando tiempo en el desarrollo al amenazar al alfil de D4. Carlsen cambió alfil por G7, dama por D1, torre por D1, rey por G7 y alfil B5. Se amenaza con esto quebrar los peones del ala de dama y dejarlos ambos en una columna abierta. Además que quedaría un buen caballo contra un mal alfil en C8. Por tal motivo el negro no permitió ese cambio, juega caballo B4 amenazando romper el enroque con caballo C2 jaque, pero siguió A3. Ahora el negro juega A6. El jaque en este momento no sirve debido a que luego del rey D2 el caballo estaría perdido. Por ese motivo jugaron A6 y Carlsen retiró su alfil a E2. Él prefiere una igualdad a dejar a su adversario que active su torre de A8, que en la línea A por B4, A por B5, caballo por B5, torre A4 y caballo por C7. Y ahora torre por B4, con lo cual el negro recupera el peón y queda con una posición bastante cómoda. Alfil E2 fue respondido con caballo C6, caballo D4. Carlsen quiere más simplificaciones para aprovechar su mayoría de peones en el ala del rey. Caballo por D4, torre por D4 y alfil E6. Enroque corto, torre FD8, torre FD1 y se siguen cambiando las piezas. Torre por D4 y torre por D4. Ahora el blanco está amenazando F4, movilizando su mayoría de peones central y activar el rey hacia el centro del tablero. Maxime jugó rey F6. En realidad
ante la amenaza F4 era preferible jugar G5, evitando dicho movimiento del blanco. Tras rey F6 siguió F4, rey E7 y rey F2. Carlsen aplica el principio que dice que en los finales el rey debe salir rápidamente al centro del tablero. Otra posibilidad era E5, con la idea de caballo E4 y caballo C5. Era otra posibilidad interesante. Continuando con rey F2, torre D8. Maxim desea el empate, pero esto le da facilidades a las blancas, quienes jugaron ahora rey E3. Otro plan de juego era torre por D8, rey por D8 y H4, pero no se pueden escoger todos los planes, por eso Carlsen moviliza a su rey, Maxim cambia las torres en D4 y rey por D4. La ventaja blanca consiste en su mejor rey y su mayor movilidad de peones en el centro del tablero y en general en el ala de rey. El blanco pretende ahora un ataque de minorías con B4. El negro jugó F6. Sin embargo, el movimiento A5 es una interesante alternativa para simplificar peones en caso de B4 de las blancas. Tras F6, Carlsen hace H4. Podía haber jugado B4 fijando la mayoría negra, que es un plan típico de ataque de minorías en este tipo de posiciones cuando existen dos peones contra tres del adversario en un mismo flanco. Tras H4, caballo D7. Sin embargo, para evitar B4 podía haber jugado alfil B3 o también A5. Eran dos alternativas para evitar el próximo movimiento del blanco, que tras caballo D7 jugó B4, iniciando el ataque de minoría, con lo cual se limita mucho la movilidad de la mayoría negra en el ala de dama. H6, A4, amenaza fijar los peones negros del ala de dama con A5. G5 y G3. Mientras menos peones se cambien, mejor para las blancas. El negro continuó con la captura G por F4, G por F4. El avance restringido del blanco en todos los sectores del tablero dejan al contrario sin espacio. El negro siguió con caballo B8. Tal vez un poco mejor era caballo F8, pero después de la restricción de los peones del ala de dama con A5, rey D8 y H5, las blancas habrían fijado el ala dama negro, así como el peón de H6. Observe que las piezas negras están muy reducidas en su propio campo. No salen ninguna de las tres primeras filas de su territorio. Luego de caballo B8, Magnus propone el cambio de caballos en D5, de piezas menores en D5 con caballo por D5 jaque, que es prácticamente forzado el cambio de alfil por D5 y E por D5. Ahora el blanco está amenazando rey E4, rey F5 y entrar lo mismo en E6 que en G6 si se lo permite. B6 de las negras. Ellas están inferior, pero mover peones del lado débil es fatal. Mejor era llevar el caballo a D7 y luego de rey E4, caballo B6, A5 y caballo A4. Pero tras el regreso del rey a D4, la verdad es que las negras aquí prácticamente se ven forzadas a jugar B5, otro debilitamiento del ala de dama, con lo cual el peón de A6 puede ser objetivo de ataque con alfil G4 y alfil C8. Luego de B6, Carlsen continuó con H5. La gran fuerza de Carlsen es su dominio en los finales. En las aperturas no saca mucho, pero la pequeña y microscópica ventaja que obtenga la transforma muy técnicamente al estilo de Capablanca. Seguimos con A5, B por A5 y B por A5. Estos cambios han abierto
mucho espacio para el rey, quien puede moverse a C5 y B5 para capturar el débil peón de A5. Rey C5 y ahora F5, poniendo el peón al alcance del alfil y también del rey, que podría retroceder a D4 y a E5. A F5 siguió alfil B5, empleando la técnica de ubicar el alfil dejando dos horizontales de por medio. Sigue ahora rey D8. El final del rey y peones, que surgía con caballo D7, pierde tras el cambio alfil por D7, rey por D7 y rey B5. No importa que el negro capture el peón de D5 con rey D6, rey por A5, rey por D5 y ahora rey B5, con lo cual el peón de A4 entraría primero dando jaque. Tras rey D8 siguió ahora el retroceso del rey a D4. El rey se encargará del peón de F5 y del de H6. El caballo está controlado por el alfil, que lo cambiará o capturará al primer salto que realice. Por ese motivo, Maxime Vachier-Lagrave abandonó. Espero que esta partida sea instructiva de cómo manejar las mínimas ventajas de movilidad de los peones centrales, la centralización del rey y la actividad del alfil contra el caballo en posiciones abiertas. Si le ha sido de utilidad, recuerde, denle like, suscríbase al canal, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!